Bueno, buenas noches. Vamos acomodando el plano. Así. Espera, sí. Hola, buenas Buenas noches. noches. ¿Cómo están? Temita el de hoy, ¿no? ¡Qué temote! Mirá, el primero que se ¡Qué temote! conecta, el primero que se conecta hoy, un beso enorme y un gran agradecimiento a Jorge Civita, que hoy me luqueó, Mirá vos, que hoy es me luqueó. el El primero primero que se No, conectó. pero aparte tuvo mucha reacción de muchos seguidores nuestros que también concurren a la peluquería de Jorge, ¿no? Sí, 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 la verdad hoy me luqueó, ya que estamos, bueno, hablando de infidelidades, ¿no? Hablando de Sí, sí, infidelidades. pobre Sandro que Sandro que siempre nos ha esperado él, pero bueno, hoy por cuestiones de tiempo y por una amistad que estamos haciendo con Jorge, que es un tipo bárbaro, Sí, la le verdad, dimos los cuernos a le Sandro. puse, hice todo lo posible para que quede como vos me lo dejaste, te juro. Dice primero en la fila. Bien. Así que bueno, buenas noches, bienvenidos. Arrancamos nuestro vivo de hoy con un tema álgido, ¿no? Ya habrán estado viendo en la promo. Tema espinoso, tema. Como los pescados. Malísimo. Pua, que arranque mal, ¿no? ¡Cuac! A ver si se le conectan Por todo. favor, no se vayan. Se conectan todo. Está bien, ahí tenemos que reírnos un poco antes de que empecemos. Sí, es un tema que pone tenso, ¿no? Es un tema. Hola Marina desde Tandil, Gustavo y Silvina desde Mendoza. Marina de Tandil mandó picada y Sí, ya la hicimos la picadita. Hoy venimos con el estómago lleno. muy linda, gracias, gracias Susi. Hice todo lo posible. Claro, sí. Así Y que, del doctor le dice nada, bueno, no importa. sí, vos Tenemos, sabés que estás lindo. Vos sabés que estás lindo. tenemos mucho para hablar hoy, ¿eh? Así Mucha tela para cortar, sí señor. no sé si hay tela para cortar, pero como buen cirujano, pero no. Tenemos mucho para hablar. El tema es denso, el tema es largo, el tema es complejo, sobre Sí. todo tiene que Desde ver. Chaco nos están mandando saludos. Mirá qué Mientras tanto, el lindo. doctor está muy churro. Ah, Llegaron tus fans. vamos, gracias José. No, no, no. El tema Bueno, de hoy, nos está preguntando Gustavo, por favor, no viste nuestros adelantos. El tema de hoy es la infidelidad. ahí Tema Gustavo se difícil. rectó. Bueno, Gustavo abandonó la conversación. ¿Qué facha los cortes de pelo del doctor Dalvit? grande Marcos. Bueno, como les decía, un tema complejo, un tema serio realmente. Nosotros analizamos la importancia de un tema como la infidelidad desde las consecuencias que trae para los miembros de la pareja esta aparición de una tercera persona en una Sí, relación, señor. la consecuencia que suele traer incluso para las relaciones permanentes como los matrimonios, es una de las causas más importantes de divorcio. Si esto termina en la disolución de una pareja y la pareja tiene hijos, genera toda una problemática familiar. Sí, señor, no quiero interrumpirte, pero Pero me estás te estoy interrumpiendo, ¿viste? interrumpiendo. Claro. Dice, hola genios del amor, nos lo dice la licenciada Analía Regalini, que es una gran colega, es una genia. Gracias, La Analia. verdad es excelente, excelente como profesional, la verdad, muy Bueno, recomendable. gracias que nos escuchen. Qué bueno, sí. Pero bueno, hablábamos del tema importante, ¿no? De la importancia de este tema, de la sexualidad que tiene. Y como para ir arrancando, mientras que la gente se va arrimando al fogón, yo empecé a pensar en la etimología de la palabra, ¿no? Y algo que es llamativo de esto, es justamente que dentro de los tiempos cronológicos, lo que apareció primero fue la palabra infidelidad. Antes que fidelidad. Antes que fidelidad. La palabra infidelidad es utilizado por primera vez en el año 1140
Y luego la palabra fidelidad aparece como un derivado de infidelidad, ¿sí? De hecho, registrada en los escritos, aparece fidelidad por primera vez en 1490. En relación más con la iglesia, sobre Sí, todo, señor. ¿no? Con los fieles de la iglesia. E infidelidad aparece por primera vez en los escritos en 1938. Tenemos la participación de la licenciada Patricia Hidalgo López, que es muy conocida por los vivos de sexólogos herejes, que dice: me encantan porque me recuerdan a Masters y Johnson. Ojalá podamos en algún momento... Pero desde la urología en este caso. Claro, bueno, en lugar de la ginecología, el doc nos instruye desde la urología. Y desde la investigación moderna, ¿no? Nosotros en aquel momento, Masters y Johnson, los corrientes no pronunciamos las finales, ya los que me conocen lo saben. Para nosotros es Master y Johnson, para ustedes es Masters y Johnson. Ahí está, martes No. y jueves. Nosotros lo vamos a pronunciar así que son Master y Johnson. Ellos hacían investigación en directamente humanos, inventaron, por ejemplo, un dildo que contenía dentro una cámara para Ulises, para filmar todo el proceso de lubricación vaginal, todo el proceso que ocurría dentro de la vagina durante la penetración. Fueron pioneros en la mitad del siglo XX en investigación, sobre todo en la sexualidad femenina, porque Masters era William Masters. Es muy difícil para un correctivo. Tranquilo. Es muy difícil. Masters era ginecólogo y obstetra. Claro. Y trabajaba en fertilidad. Dice Patricia: les juro, me encanta la imagen. Y dice: yo soy mendocina, tampoco la pronuncio. Bien. Pero bueno, estábamos diciendo que ya quiero enganchar con algo, porque primero aparecieron los infieles, esto un poco con el tema de la iglesia. Siempre, esto ¿no? sí, siempre referente a la cuestión del concepto de infiel. De los herejes, ya que hablaba la de los herejes, sí, ¿no? Los infieles, los herejes eran los que no profesaban la religión católica apostólica romana, ¿sí? Y es donde aparece por primera vez. Entonces, el concepto de fidelidad aparece del religioso. Y fíjate qué interesante esto, porque está muy relacionado luego este tema de la fidelidad, la infidelidad, con la cultura, con factores religiosos, con factores que se van internalizando en las personas y después lo vuelven a este tema un tema tabú completamente. Sí, por acá dice un amigo: de eso sabe mi amigo, vamos todavía, humille Doc, los que te conocemos a vos, Doc, sabemos que podés escribir un libro sobre este tema. No. Y nos saluda Roberto Ceridón, alias el Tucu, que increíble. Hola chicos, cuánta producción nos dice ahorita. Bueno, yo creo que casi todos los humanos podemos escribir un libro sobre la infidelidad. El tema que no nos animamos a hablar. A ver, es lo universalmente prohibido y lo universalmente practicado. Claro. Por acá nos dice Patricia Hidalgo López: los sexólogos hubiéramos sido quemados en la plaza por hablar de lo que habla, sin dudas. Claro, sin dudas. Claro, pero es un tema particularmente tabú muchas veces porque uno, cuando empieza a hablar de estos temas, empieza incluso a mover cuestiones personales y cuestiones de pensamientos enraizados que son difíciles de manejar. Y como les decía recién, muchos de la etimología de esta palabra viene de la parte religiosa y mucha de nuestra cultura en lo que hace a la parte familiar, a lo que hace a la fidelidad, tiene que ver con la cuestión religiosa. Cuando se perseguía infieles, en realidad, en la Edad Media, sobre todo en relación con la iglesia, con herejes y demás, principalmente se perseguía a mujeres. Sí, el peligro era la infidelidad. Sí, de hecho, históricamente la infidelidad siempre fue una actividad más permitida para el varón que para la mujer. La ley de divorcio nace inicialmente como un castigo a la mujer adúltera, a la mujer infiel, y no tanto al varón. Por ahí dice Susi Urresti:
tiene razón el doc, dijo la doctora, no tiene un muerto en el placar. Sí, señor. Por ahí nos dicen, vamos, todos los conectados alguna vez tuvimos algún amigo que nos contó el tema, ¿no? Claro, siempre tenemos un amigo, siempre tenemos un amigo. Esta noche está perdido él, un amigo me contó, claro. Me dijo mi primo que pasó por esta situación. Volviendo a ese tema y de la prohibición principalmente para las mujeres de la infidelidad, parte de una base de la cultura judeocristiana donde la base fundamental de la sociedad es la familia. Y a partir de allí se tenía presente que la infidelidad femenina tendía más a romper las uniones familiares que las infidelidades masculinas. No sé si eso puede ser adaptable al siglo XXI. Incluso vos hablás de la religión y de las creencias judeocristianas. La infidelidad es tan tenaz que la prohibición figura 3 veces en la Biblia. No cometerás actos impuros, no consentirás actos ni deseos impuros, y no codiciarás los bienes ajenos. Y en esto la mujer del prójimo, el prójimo de tu prójimo, porque ¿quién dijo que solamente vas a codiciar a la mujer del prójimo, no? Pero fíjate que es tan tenaz, es un tema tan tabú, que figura 3 veces dentro de los escritos bíblicos, como una forma de prohibición, como hacer cosas con esto, ¿no? Hay más comentarios ahí. Sí. Es realmente muy interesante, es histórico, por eso yo te decía recién, lo universalmente prohibido, lo universalmente practicado. De hecho, definimos un poquito qué es la infidelidad. Sí, señor. Y su dinámica, cómo funciona la infidelidad. Bien. A ver, tenemos diferentes conceptos de infidelidad. A veces inclusive nos preguntamos qué es la infidelidad y hay que tener en cuenta que la infidelidad es un concepto dinámico, flexible, que se construye en pareja, ¿sí? Va a haber diferentes tipos de conceptos de infidelidad, pero hay algunas generalidades. Según el contrato de la pareja. Exacto. Tiene que ver con el contrato, ya sea tácito o explícitos. Sí. Hay un contrato tácito, donde uno ya se incluso, más allá de un contrato matrimonial, que es un contrato escrito, exacto. Uno hace una pareja y hace un contrato tácito. Yo busco esto, quiero esto para mi pareja, quiero una relación abierta, o quiero una relación de, ¿cómo se dice? De exclusividad. Claro, exclusividad, ya sea emocional o sexual. Fíjate que acá hay algo interesante que nos están contando. Nos dice, doctores, yo hace 3 años tengo una relación con un hombre casado. Atrás del hombre que es infiel hay siempre una historia para contar. Qué interesante, ¿no? Qué interesante en algún momento vamos a hablar de ese tema, ¿no? Si lo que tenemos que analizar es a la persona infiel o a la pareja que vive de una infidelidad. Exacto. O el contexto que los lleva a esa infidelidad. Eso ya lo vamos a analizar un ratito. Pero continuando con esto, habíamos hablado que la infidelidad tiene una dinámica que se repite en general. La presencia de una tercera persona, en este caso parecido a lo que comentaba acá el seguidor. Señor. La presencia de una tercera persona siempre puede ser sexual o no sexual, pero en general cuando hay un encuentro con una tercera persona durante un acto de infidelidad, se tiende a lo sexual. En general hay un contacto también sexual. Sí, señor, se van sumando los amigos de Balcarce por allá. Sí, siempre, a ver, siempre se asoció directamente la infidelidad con el sexo. Ajá. ¿Sí? Pero no es estricto eso. Claro, pero no es directamente sexo. A veces la infidelidad se constituye en encontrar en otro algo que siento que me falta. Correcto. ¿Sí? Algo, a veces es encontrarse con otro que te contiene, que te da cariño, que te trata como vos querés. Más, a veces la infidelidad no solamente es un encuentro con un otro, sino que a veces
es un encuentro con uno mismo. Exacto, por eso a veces cuando uno trata de la infidelidad, siempre tiende a hablar de un momento tenso, de un momento negativo, de un momento de culpa, de un momento donde aparecen emociones como el temor a ser descubierto, porque uno no se sabe en falta. Bueno, en general son sentimientos negativos, pero hay que tener en cuenta siempre que la infidelidad también puede tener elementos positivos. Sí, y guarda, como decías, el temor a ser descubierto tiene un doble filo, son las dos caras de la moneda. A veces es el temor a ser descubierto, pero también es la adrenalina de ser descubierto que me excita, ¿no? Que gusta. Claro. De hecho, ¿cuántas canciones hablan de lo prohibido y del sabor de lo prohibido, ¿no? Sí, pero también a lo que yo refería es que a veces un acto de infidelidad es también la búsqueda de otra cosa, ¿no? De una superación personal, de un anhelo perdido. Es la búsqueda de uno. La búsqueda de uno mismo, cosas que se han perdido de uno mismo y lo quiere reencontrar. Ojo. Ninguna de estas cuestiones justifica ni sirve de justificación para el que es infiel. Una característica del acto de infidelidad es que siempre el infiel tiene una justificación para decir. Siempre tiene sus razones, digamos. Sí, y a veces esa justificación tiene sus fundamentos y a veces no. Por acá nos dice, entonces hay que ser fiel con uno mismo. Sí, y también hay que tener en cuenta cuáles son, hasta qué punto estamos afectando a la otra persona, estamos lastimando a la otra persona con ese fiel con uno mismo. Más allá de ser fiel con uno mismo, hay que tener en cuenta que un acto de infidelidad produce un daño hacia tu pareja. Fíjate. Hacia esa persona, y eso genera una situación muy incómoda, una situación incluso de desbalance, ya que el daño ocurre también en la clandestinidad, la otra persona no está en conocimiento, o al menos admite no estar en conocimiento de la situación. Entonces, hay que tener en cuenta siempre que más allá de la búsqueda de uno mismo, es la búsqueda de uno mismo sin dañar a nadie. Fíjate que acá nos hacen una pregunta indiscreta y nos dice, ¿son amantes ustedes? Nosotros somos amantes, sí. Nosotros somos algo más que amantes. Somos amantes. Nosotros somos algo más que amantes. Para el que no lo sabe aún, me sirve este momento para decir algo que a mí me encanta, que es la definición de amante. Sí. Es lo mismo una tercera persona, un acto de infidelidad, como dijeron recién, como el amante. Claro. Para ser amantes, ambos miembros, ambos infieles, digamos así, tienen que tener una pareja estable. Claro, el concepto de amante puro, de amante, significa que, como dice el feliz siglo IV, hay dos parejas donde dos de los integrantes, cada uno de los integrantes de cada pareja tiene una aventura con otro. Caso contrario, no se considera, comúnmente decimos, no se considera amante a la persona. A esa persona es el concepto más común. Tiene un compromiso con otra. Nos dice, acá me gusta mucho verlos tan buenos, muchísimas gracias. Encontrarse. Nos dice Hugo, el mismo que preguntaba acerca de la búsqueda de fiel con uno mismo. Pero si estás buscando a vos mismo, esa es buenísima. Sí, a ver, como decíamos antes. Son justificaciones, guardan a usarlo de excusa. Claro, una cosa es tener una justificación, otra cosa es tener una excusa. Claro, salí a buscarme a mí mismo y me encontré con Julieta, con Susana. No. Interesante, se me cruzó por la mente algo que te he escuchado a vos decir alguna vez. A veces un acto de infidelidad significa en lo que hace a la búsqueda de uno, por ejemplo, a descubrir tu verdadera relación sexual. También. Por ahí nos dicen, yo digo que el que nace infiel muere infiel, pero no se hereda. Bueno, en eso, hoy vamos a hablar, saludó recién Florencia a la gente de Balcarce, y la gente de Balcarce nos preguntaba si es realmente así, el que nace infiel muere infiel.
En realidad nunca se ha podido comprobar eso desde la medicina. Si bien se han hecho investigaciones en lo que hace a la genética, la herencia, porque muchas veces las personas que cometen actos de infidelidad, las personas que disuelven sus propios matrimonios, suelen venir de familias donde también sus padres le han pasado lo mismo, han vivido situaciones similares, o sus abuelos, bueno, donde de generación en generación van pasando actos similares. Entonces, eso llevó a muchos investigadores a pensar que existía un gen, digamos así, de infidelidad. Sí, pero no ha habido aún resultados concluyentes al respecto. Claro, y sobre todo creo que nunca fue concluyente eso se estudió, dado la multifactoriedad que hace a la infidelidad. Bueno, por ahí, hola chicos, Marce y Euge otra vez presentes. Hola Euge, ¿cómo estás? Hola Marce. Y sí, cada uno tiene su pareja, los dos están en las mismas condiciones y ninguno puede reclamar más. Eso me contaron por ahí. Guarda, hay gente que sí reclama más. Ese es el típico amante, ¿no? Ese es el típico caso de amantes. Fíjate que acá nos preguntan, ¿qué pasa cuando tu pareja te es infiel a una persona del mismo sexo? Ahí está, lo que decíamos recién, ¿no? A veces la misma infidelidad te hace descubrir. Lo que permitió fue descubrir la orientación sexual. Ojo, pero no es una regla lineal. Hay personas que disfrutan de experimentar, que a veces cometen la infidelidad con una persona del sexo opuesto y esto no necesariamente significa que han cambiado de orientación sexual. Claro, a veces la descubren y a veces no. A veces simplemente la variación. Lo tomé como terapéutico, decía por ahí, la de la búsqueda de uno mismo, que lo hice como remedio terapéutico. Lo del tema terapéutico también se ha discutido muchas veces, como que el personaje lo que busca en realidad es curar o fortalecer su autoestima mediante sentirse querido, sentirse confiado, sentirse valorado. Exactamente. Acá dice, pero esto de la infidelidad no va de la mano de la monogamia, y la monogamia no está en desuso. Sí y no. O sea, la monogamia no está en desuso porque todavía en la mayoría de las sociedades occidentales se sigue considerando a la pareja de dos, a la pareja monogámica, como la pareja tipo. Viene de esta tradición judeocristiana de la familia como base de la sociedad. Entonces, para eso necesitamos una familia monogámica para que pueda constituirse como base de la sociedad. También viene de la mano del concepto de propiedad privada. Entonces, había que asegurarse que yo iba a heredar mis tierras era de mi descendencia. Tal cual. Viene un poco de la mano de la cuestión monogámica, pero también viene de la mano del contrato tácito o explícito que hacemos con el otro, ¿no? Es más, vos fuiste a la historia, ¿no? Se considera que la monogamia comienza con la propiedad privada, o sea, sí, es anterior la propiedad privada, cuando el hombre deja de ser nómade y se vuelve sedentario y tiene su capital, y ese capital, como dice Florencia, son las tierras. Tendrá que heredar en algún momento. Claro, ¿quién va a heredar mis vacas? Entonces tiene que saber cuál es su descendencia, porque si la relación poligámica, ¿dónde quedó la descendencia? No sabemos quién es quién. No había ADN en aquel tiempo, no había ADN, entonces Maradona, por ejemplo, hubiera dado de muchos quilombos. Pero bueno, de la mano de la propiedad privada también nace la idea de la monogamia y se lleva como ley, ¿no? Muchas sociedades las tienen como ley. Claro, de hecho, hablando de justificaciones, también hay que tener en cuenta qué es lo que sucede en ese triángulo amoroso. En general, a los psicólogos, a los psicoanalistas muchas veces les habla de la cuestión triangular, basándose en los conceptos psicoanalíticos del Edipo, ¿no? Donde existe una relación, en realidad en el Edipo hay una relación incestuosa, pero hay una atracción incestuosa donde se supone que el tercero en discordia es el hijo, ¿no? Pero más allá de las cuestiones, hay que tener en cuenta diferentes aspectos de la infidelidad. Entre ellos, por ejemplo, que
siempre se habla de que hay una persona que está siendo dañada. Hay que tener cuidado, porque en general se dice que la víctima es la persona que es engañada. Y esto tampoco sirve como justificación, como decíamos antes, pero la persona que es engañada no siempre es la víctima de la pareja. A veces la violencia, la negligencia, la indiferencia, el maltrato son formas de violencia. Son verdaderas razones, Son más verdaderas, que claro. justificativos. No sé si razones, porque siempre uno puede elegir irse. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces no podemos manejarlo, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con eso. Por ahí dicen, y si tu familia es son todos considerados mujeriegos, y ese karma cae sobre uno sin tener que beberlas, sí, también es un tema difícil, ¿no? Sí, pero después va a obedecer a todas estas cuestiones sociales y introversiones que tenga uno, las razones de personalidad, el narcisismo de cada uno. La vida narcisística. Llevar eso a la práctica. Dice algo Tania. Hola chicos, ¿cómo se interpreta la infidelidad y la práctica swinger? Entiendo que va de la mano de un pacto tácito y no explícito de la pareja, ¿o no? Bueno, sí. La pareja swinger tiene un contrato. Ahora, claro. Infidelidad en el caso de la pareja swinger, como en cualquier otra pareja, es romper ese contrato. Claro. Ese contrato, ¿no? Tiene, tácito o no, tiene sus salidas. Si uno respeta ese contrato, funciona. Si no, se está cometiendo también un acto de infidelidad. Por ejemplo, yo he conocido casos donde en la, como lo digo, en la pareja, en la intimidad del intercambio de pareja, ¿sí? Algunos se intercambian, por ejemplo, el celular. ¿No? Claro, cosa que puede no estar, por eso, pero no tiene estar que ver en con ese el contrato pacto tácito, y después me empiezo a hablar con esa pareja y rompo un poco la cultura swinger, estableciendo un contacto con esa persona con la que yo estuve alguna vez. Claro, bueno, como hablábamos hay alguna infinidad vez. de ejemplos, ¿no? Pero lo que quiero decir es, las parejas swingers también tienen un contrato, así como tienen un contrato tácito, las parejas convencionales. Guarda que este es un tema muy interesante como para desarrollar, ¿no? Y como para investigar, pero como decíamos, el contrato tiene que ver con algo que está pactado. En general, una de las principales reglas que se da dentro de las personas que practican el intercambio de parejas, la práctica swinger, tienen un contrato de exclusividad emocional, porque la práctica implica el intercambio de parejas o la interacción de otras personas dentro de la sexualidad, de la conducta sexual de esa pareja. Entonces, por eso el tema del intercambio del número de teléfono implica que ya estoy buscando una relación. Una conexión tipo, ¿no? Emocional que yo creo que ellos, no conozco mucho el tema, pero yo creo que ellos entre su contrato está que eso no puede existir. Inclusive, inclusive yo tengo entendido, esto es algo que es para investigar, ¿no? Y para preguntar mucho. Yo tengo entendido que dentro de la práctica swinger, dentro del momento de la práctica sexual, por ejemplo, la persona que está fuera de la pareja y la pareja que está involucrada en ese momento en el acto, no hay besos, por ejemplo. Se considera como un acto íntimo, como una... Supongo que será parte de ese pacto, ¿no? Claro, que es parte de ese pacto, que a la persona que está por fuera no se la besa. Muchas veces hemos hablado de la conexión emocional que significan los sentidos, claro. El gusto, el tacto. Creo que el beso es, digamos, la palabra máxima de lo que es el contacto emocional, porque allí hay intercambio de emociones, de mirada, o sea, visual, táctil, por el beso en sí. Entiéndase como el beso en la boca, ¿no? El beso en la boca.
es la firma, el el beso en la símbolo. boca es como que produce una estimulación de muchos sentidos a la vez y por eso estas conexiones que se ejerce a través de él. Exactamente. Me quedó un detalle del tema de la persona engañada. Vos decías, la persona engañada no siempre es la víctima. Claro, no siempre es la víctima. Está bien, pero muchas veces en terapia, ¿cómo tratamos a ello? Porque siempre va a venir alguien diciendo que es la víctima y el otro es el victimario. Entonces, ¿cómo a veces llegar a la conclusión en una terapia, por ejemplo, de que la víctima no es tan víctima? Claro, a veces es muy duro y sobre todo es muy impactante porque ya de por sí el hecho de sentirse engañado provoca una herida narcisística, porque ese otro que era mío, que era para mí, quiebra el contrato y ya no es mío. Ese otro que juraba hasta ayer que me iba a amar eternamente, Exacto. hoy de repente ya no me ama. O le descubro esto. Claro. Pero independientemente de eso... Porque muchas veces el infiel sigue amando a su pareja. Sí. Y es infiel por diferentes razones, como decíamos recién, simplemente a veces por mejorar su autoestima, su autoimagen, lo que sea, por sentir el placer de seducir. Sí, por acá dicen muchas y no veces... de amar a su pareja por eso. Acá dicen muchas veces la infidelidad ayuda a mantener un matrimonio, una pareja. Sí, a veces sí. Sí, pero en general lo disuelve. A ver, sí, pero... como dijimos en algún momento, no me quiero ir de la idea, ¿no? Decías de la herida narcisística y ahora voy a ir a eso, ¿no? Pero a veces el tratamiento en terapia implica darle conciencia a la otra persona de que en verdad no fue la víctima de la situación. Y lo difícil de esto, mira, nuestra gente de Rosario allí saludándonos, lo que es difícil de esta situación es que trabajar y darle conciencia a esa persona que se ha sentido la víctima de que no lo ha sido tanto, es una doble herida narcisística, porque entonces no solamente perdí a eso que era mío, a eso que era para mí, sino que además algo hice yo para que se vaya, ¿no? Es un trabajo muy difícil, pero a veces es necesario hacer este trabajo de conciencia. Acá dice tu hermana, al infiel hay que ejecutarlo. Lorena Bobbitt lo hizo. Por ahí Silvia recién se conectó. Yo acabo de decir algo que es muy importante y lo voy a volver a repetir para recalcarlo, ¿no? A veces el infiel no deja de amar a su pareja. Exacto. Lo que está haciendo es simplemente fortalecer su propia imagen, su propio yo, su propia persona, ¿no? Exactamente. A ver, guarda, que esto que vos decías se Ahora, relaciona... ¿cómo se lo explicás en la terapia que fue por eso? No, bueno, ¿Cómo le haces, por ejemplo, a Silvia que dice que ejecutarlo? Vamos por partes, porque es un tema, es un tema que por ahí está bueno también que veamos cómo se trabaja esto en terapia, ¿no? Pero fíjate que esto que vos decías, dice lo que nos decía Chelita, muchas veces la infidelidad ayuda a mantener el matrimonio una pareja. A ver, hay que tener en cuenta que una affair, una aventura, una infidelidad implica que un affair puede ser el toque de muerte para una pareja que ya venía moribunda, o puede ser lo que sostiene a la pareja, como nos dice ella, o lo que hace que nos demos cuenta que pasa algo y nos lleva adelante. Pero una infidelidad siempre implica un riesgo y de alguna manera pone en jaque a la relación de pareja. Lo que iba a decir, ¿no? Nosotros que jugamos al ajedrez siempre solemos decir que la infidelidad pone en jaque. Ahora, el jaque, para los que jugamos al ajedrez sabemos que es un riesgo, pone en riesgo, está poniendo en riesgo al rey, está poniendo en riesgo la partida, pero no la está dando por terminada. Entonces, a veces decimos, siempre de jaque porque puede ser mate, ojo que también es así. Y puede ser mate. Es así, de tanto poner en jaque la pareja puede ser un jaque mate, sí señor. ¿No? Por acá dicen hay que hacerle un payé. Bueno, los payés, para que no conocen, es el típico hechizo que hacen las brujas correntinas, donde generalmente tienen que ver con
cuestiones de pareja, con cuestiones amorosas. Lo que aquí a veces se exactamente. por acá nos dicen, las pociones de la historia. No olviden la carga de gérmenes que se transmiten. Sí, a veces cuando no hay cuidados o no hay uso de las preservativo. Enfermedades de transmisión sexual es todo un tema difícil, porque muchas veces la dificultad está en no blanquear la situación de que ha contraído una enfermedad. Sí, no poder decir por qué la trajo. Claro, por relacionarse con otra persona. Y muchas veces van al médico y a nosotros no nos queda otra alternativa que decirle, no, mirá, no solo que hay que aclarar, o cuando la pareja nos preguntan, ¿y esto de dónde proviene? Y no tenemos alternativa, porque sabemos que son enfermedades que se transmiten exclusivamente por vía sexual. Entonces le tenemos que decir, esto se transmitió por vía sexual. Ustedes arreglenlo, sí. ¿De dónde viene esto? Lo cierto es que a veces viene una sola parte de la pareja, a veces viene sola o a veces viene él solo, y le tenemos que decir, esto es una enfermedad de transmisión sexual, sí, y si tuviste relaciones con tu pareja estable, y en esa pareja estable vos te cuidás, desgraciadamente esa persona también tiene que hacer el tratamiento, así que de alguna manera lo vas a tener que blanquear, porque el tratamiento lo tiene que hacer ambos. Y es todo un tema para resolver este tipo de enfermedades que no se puede, porque estaría blanqueando la infidelidad, ¿no? Claro, bueno, por acá esa carga emocional no se puede evitar y puede afectar décadas después. Esto es parte de lo que decíamos, ¿no? La carga emocional, inclusive yo hoy a la mañana hacíamos un adelanto en la radio de Balcarce hablando de esto, y yo explicaba, ¿no?, que dentro de lo que sería la carga emocional, una de las preguntas más frecuentes que hace la gente es si se puede perdonar una infidelidad. Y yo explico mucho que en general en psicología, y esto es algo que le escuché decir a Pilar Sordo, ella feminiza esta respuesta. Yo generalmente, a mí me gusta quitarle el género y decir, las personas logramos perdonar cuando podemos recordar sin que nos duela. Entonces a veces esa carga emocional y eso que sigue afectando décadas después, en parte puede estar hablando de una carga emocional y una cuestión que no se ha perdonado realmente. No basta con decir así abiertamente, bueno, sí te perdono, hay que hacer un trabajo sobre esto, ¿no? Por acá nos dicen, el grupete de Rosario reunidos para escucharlos acá debatiendo. El grupete de las gurisas, Las Gurisas es un restaurante que está en Rosario, en la ruta 9, camino a Santa Fe, en el kilómetro 12, que es una maravilla. Una maravilla comer en Las Gurisas. Un hermoso lugar para ir de día, para ir con los chicos, para disfrutar del campo. Sí, la verdad. Para recomendar ese lugar en Rosario. Quiero ir a Rosario. No nos podemos mover, pero bueno, es genial eso. Hablaba de esta herida narcisística que aparentemente queda subsanada, que reaparece años después. Yo he tratado muchas veces parejas donde él viene a consultar por una disfunción eréctil y le indico tratamientos que habitualmente funcionan bien y fracasan, y entonces subo la apuesta y busco un tratamiento supuestamente más eficaz, y vuelve a fracasar, y hasta que en algún momento le digo, es necesario que venga ella, porque hay algo más que está haciendo fracasar esto. ¿Ella cuál? No, y viene ella, viene su esposa, viene su pareja de toda la vida, y ahí aparece de 10 años atrás, de 20 años atrás, que resulta que parecía que estaban sanadas, sin embargo nunca sanaron. Entonces, bueno, tiene un poco con esto, ¿no? Con cómo a veces ¿cómo encaramos esto del perdón de la infidelidad? Claro, cómo encaramos esto y cómo a veces es una cuestión de poder, ¿no? Cómo a veces, de hecho, yo he escuchado también casos de personas que me han consultado que la disfunción eréctil la tenían con su pareja, pero no la tenían con su amante, ¿sí? Con la tercera persona, eso puede ¿no? ser una cuestión de estímulo sexual, que a veces parejas de mucho tiempo, como alguna vez hemos tratado
tratado este tema, han perdido lo que se llama el erotismo de la pareja. Entonces se va perdiendo ese estímulo permanente, ese estímulo diario para la actividad sexual, y eso hace a veces que uno de los miembros de la pareja busque fuera de la pareja un desahogo en este sentido sexual, que, como dice Florencia, en algún momento hay que tener cuidado porque estas búsquedas fuera de la pareja pueden en algún momento generar también un vínculo emocional, y ahí es donde se llena la cabeza de Es más, a veces hay infidelidades que son permitidas, ya sea explícitamente o implícitamente, y hay una falsa creencia, hay una muy falsa creencia, muy errónea, de que total vuelve a casa. Bueno, lo que pasa es que durante mucho tiempo esto existió. Claro, porque el amor lo tiene en casa y lo de afuera es solamente aventura. Sí, pero ojo que esto existió durante mucho tiempo. Yo tengo familiares donde la pareja la hemos visto unida hasta el fin de los tiempos, y sin embargo se llevaban muy mal, y esta unión quedaba siempre firme por otras razones, por razones culturales, de la separación, que el tema de los hijos, qué hacemos con los hijos, situaciones de poder, como vos dijiste, el poder económico. Cuando uno de los dos miembros de la pareja tiene el poder económico, el otro se encuentra durante muchos años, y el pensamiento de eso solía ser algo que vos estás diciendo. Sí, no dice Hidalgo, no dice, esas eran las mujeres de antes, y yo sumaría que esa era la de antes, ¿no? Antes eran personas para toda la vida, y hoy hablamos de una persona por vez, ¿sí? Y por ahí nos dicen, y muchas veces la cobardía y la comodidad, también una de las cuestiones del permanecer en la infidelidad y no cerrar esa relación de pareja. Claro, porque lo podés llamar comodidad si querés, pero lo cierto es que cuando esa relación de poder es tan desigual, cuesta mucho tomar la decisión de perder lo que se tiene para encarar otra vida, ¿no? Por ahí dice, bueno, se sacaban de encima al marido, mejor que fueran a satisfacerse afuera. Bueno, sobre todo, las mujeres en general no disfrutaban del sexo y no estaba bien visto que la mujer disfrutara del sexo. Siempre la distinción entre la puta y la madre de los hijos, nos dice Úrsula. Yo hoy contaba a la mañana la zorra es genial, esa gran frase conocida que dice que si una mujer es infiel es una zorra, y si un hombre es infiel es porque una zorra lo engatusó, ¿no? Claro, sí, como que siempre está puesta la mirada de condena sobre que la mujer es la condenable. Ah, ¿no era así? Acá dice, mi papá... ¿No era así? No. Ah. Nos dicen por acá, mi papá toda la vida le fue infiel a mi mamá y creo que ella lo sabía. A pesar de todo seguía con él hasta que falleció. Claro. Pero la lección a eso está en esto que yo te digo. Y eran otras épocas. Lo que se llama el poder en la pareja. Claro. ¿Quién ejerce el poder? Generalmente la infidelidad queda permitida en aquel que ejerce el poder. Es un desbalance de poder. O quien cree estar ejerciendo el poder también, ¿eh? Bueno. Claro, no, pero se mantiene la relación de pareja gracias a ese poder que tiene a uno de los dos sumiso con respecto al otro. Entonces dice... ¿Qué pasa con el sexo en una relación así? No sé bien a qué se refiere con una relación así. La historia del cornudo era muy interesante en la Edad Media. Sí, también la historia en la Edad Media no solamente era interesante la historia del cornudo, sino también era muy interesante el método que utilizaban las mujeres medievales, que se decía que en el almuerzo les daban el veneno y en la cena el antídoto, por lo tanto si los maridos no llegaban, morían en el camino. Si no volvían esa noche, morían. Está bien, pero siempre la infidelidad permitida hacia el varón, condenada hacia la mujer. Sí, señor. Es el hecho fundamental. Y aún el día de hoy, al varón se le permite alardear sobre el tema, se le permite decir
se le permite decir o se festeja la infidelidad y la mujer siempre lo mantiene como en un lugar oculto, ¿no? Lo cual a veces hace que las estadísticas sean difíciles de establecer, entre otras razones. A veces nos preguntan quién es más infiel, el hombre o la mujer. Imposible de saberlo, sobre todo porque los estudios están basados en estadísticas y todos los estudios basados en estadísticas se sabe que la gente miente, claro. Y sobre todo en un tema como este. Bueno, guarda que hay una estadística que es muy buena, que lo comenta Esther Perel, que dice que en una encuesta que se hizo, que se lanzó a las personas, de las personas afirmó, ¿sí?, que está mal mentirle a la persona que amás. Pero casi el mismo porcentaje, por no decir un porcentaje mayor, reafirmó al mismo tiempo que en el caso de estar en una aventura, mentiría. Claro. Bueno, ahí hay varias razones. Siempre se pregunta por qué el infiel mantiene su relación estable aparte. Porque si hay un vínculo que va más allá del sexual, si hay un vínculo emocional, ¿por qué sigue manteniendo su relación en casa, digamos así? Bueno, hay muchas razones para esto, ¿no? Pero una de esas razones es que aquel infiel tiene que pensar en lo que va a perder si va a romper esa. Sobre todo en los amantes tradicionales, ¿no? Lo claro. que decir, cuando los dos están en una relación y uno sabe que salir de esa relación implica riesgos, el miedo a la pérdida, nos dice Flor por ahí. No solo la pérdida en lo que hace a quien tiene al lado, sino la pérdida económica muchas veces, que significa alejarse de esa persona, la pérdida en relación a los hijos, como dije al principio de la charla. ¿Qué hacemos con mi contacto diario con mis hijos? Voy a perder. Bueno, hay que asumir una pérdida importante en el cambio de pareja. Fíjate, y eso a veces perpetúa estas relaciones clandestinas. Fíjate que dice, comparto con mi pareja, nos dice Natalia, comparto con mi pareja todo lo que nos gusta y trato de no solo ser madre, esposa, amiga, compañera, amante. Nos complacemos y disfrutamos mucho de ese momento. Eso es muy bueno para la pareja. No implica una garantía, pero sí es muy bueno. Por otro lado, trato de levantar. Guarda que en cualquier momento se nos corta Instagram y vamos a tener que volver. La pérdida, eso duele. Por acá nos están haciendo otra pregunta. Yo pienso que la pregunta que nos hace Susana tiene que ver cuando dice qué pasa con el sexo en una relación así, si es mejor. Hay un aspecto, hay dos aspectos que podemos pensar. Me parece que ahora creo entender, está hablando de la calidad del sexo como relación sexual en sí, si es mejor la calidad del sexo fuera de casa, digamos. Claro. Me parece y a veces de casa, ¿sí? Que el sexo afuera tiene mucho que ver con la adrenalina y ese juego de prohibido que a veces hace que sea excitante y a veces no, porque también a veces conlleva la cara de la culpa cuando uno vuelve a casa, y no necesariamente el sexo cuando vuelvo a casa. Yo me acuerdo de un paciente que decía que salía y le engañaba porque entonces cuando volvía a casa la quería más. Sí, a mí me han dicho también muchos pacientes que sentían como que le alentaba el deseo sexual. Claro. Bueno, por eso acá tiene que ver un poco, porque decíamos hace un rato que muchas de estas personas infieles lo que buscan en realidad es un fortalecimiento de autoestima. Se ven mejor, se ven más atractivos, se arreglan mejor, empiezan a tener algunos cambios en su personalidad típicos, y eso hace que también muchas veces mejore su vida sexual dentro de su matrimonio. Aporta acá Patricia, ¿no? Ser un cornudo en la Edad Media era un orgullo.
de más poder del pueblo seleccionaba a tu mujer para pasar la noche, y por lo cual el hombre esa noche debía ir a cazar y poner sobre la puerta los cuernos del animal. Entonces luego todo el pueblo se enteraba que esa mujer había sido elegida, y eso hoy cambió. Ah, por eso era el cornudo. Por eso el cornudo dice, a veces la amante también ayuda a sostener el matrimonio del que engaña, sí. Y por acá nos preguntaban recién, ahora dice, ahora vamos a McDonald's. A veces la amante, hemos conocido en terapia pacientes que llevan muchísimos años de amantes. Claro. Entonces uno dice, ¿cómo hacen estos tipos para llevar una infinidad de años como amante o que simplemente se hayan cuidado, digo yo, de la sexualidad y hayan siempre tenido una doble vida? Y eso se debe por decir iniciales o sus parejas donde firmaron, ¿no? ¿Sí? Donde ese pacto de fidelidad no les permita separarse de ellas. Sí, por acá nos preguntaron, ¿se puede separar el amor del placer? Hay personas que pueden separar el amor del placer. Lo que pasa es que, como decíamos al principio, en toda relación interpersonal, o sea, la infidelidad implica un personal, en un contacto en el que yo tengo de manera repetida con una persona, inevitablemente alguna emoción va a aflorar y eso pone en jaque a veces a la pareja. Muchas veces con la persona de afuera uno explora muchas cosas que en la mayoría de las veces las esposas no están dispuestas a cambiar, quizás es alguna creencia que tienen. Tal vez también el estímulo o la fantasía. Lo está mirando desde el lado masculino, lo mismo pasa al lado femenino. Es la misma situación. Bueno, por eso a veces es un encuentro con uno mismo, ¿no? Por eso a veces el verdadero yo está más expresado afuera que adentro de casa, ¿no? Esto que quiero ser. Si se puede separar, no necesariamente tiene que ir juntos. Sí, perdón, lo dije mal. Sí, se puede separar, no necesariamente tiene que ir juntos el amor y el placer. Para que hay personas para las cuales, a ver, es lo que siempre decimos, sexo por placer o sexo por amor. Estamos hablando de sexo, ¿no? Sexo por placer o sexo por amor. Bueno, nosotros los varones por ahí estamos acostumbrados a eso, ¿no? Porque para eso se hicieron las prostitutas en realidad, para el varón. De alguna manera, lo que, como decíamos hace un rato, se justificó del sexo extramatrimonial o fuera de la pareja del varón, llevó a la aparición de lo que se llama la profesión más antigua del mundo, que es la prostitución. Entonces la prostitución permitía el permiso a ese varón de poder buscar sexo por placer sin una condición emocional. Esto fue lo que dio origen, simple y sencillamente, a la prostitución. Sí, por ahí creo que elegimos ser infieles porque no encontramos lo que necesitamos. Puede ser, a veces es porque no encontramos lo que necesitamos. Hay una frase muy común que hay que desmitificarla, que es que si tengo todo lo que necesito en casa, no me paro a mirar la vidriera. Y hay que tener mucho cuidado con esa frase porque no es una garantía. A veces afuera buscamos lo que necesitamos, a veces afuera encontramos lo que siempre habíamos necesitado. Sí, claro, y sin querer nos encontramos con eso. A veces encontramos cosas que ni sabíamos que no necesitábamos. Claro, a veces volvemos a encontrar con nosotros. A veces volvemos a ser nosotros mismos dentro de este juego, ¿no? Entonces, no siempre tiene que ver con... si tengo todo lo que quiero en casa, no necesito mirar para afuera. Claro, nos dimos cuenta que un capítulo que estaba cerrado realmente se puede reabrir. Claro. Bien, tengo preguntas acá, yo. Ahí, ¿cómo estamos? Ahí estamos bien, sí, estamos bien. Me encantan sus charlas filosóficas. Es como una gracias, Patricia, gracias. La verdad que elegimos ser fieles porque... Lo que recién decía, porque no encontramos lo que necesitamos. Bien, acá, por acá. Es no pensar en todas las aristas. A veces
eso es la parte filosófica, ¿no? De la charla. A veces la amante también ayuda a mantener el matrimonio, dice Del que Marina. engaña, sí, eso lo habíamos leído, sí, señor. Por estas razones. Por acá tengo otra pregunta, dice, ¿hasta dónde se puede perdonar una infidelidad? ¿Cuál es el límite? ¿Toda infidelidad es la misma? Vamos a empezar por ahí. No, para empezar todos los tipos de infidelidad son distintos. Hay diferentes tipos. Sí, de hecho hay un libro muy interesante de Javier Camacho, que tengo anotado acá en el machete, el nombre que se llama Fidelidad e Infidelidad en las Relaciones de Pareja, que habla de diferentes tipos de infidelidad, partiendo por lo pronto de la infidelidad accidental, la que se da de manera casual, de casualidad. ¿Existe eso? ¿Existe una infidelidad accidental? Se dice de una infidelidad accidental, de qué sé yo. Me suena justificativo eso también. Bueno, es que todo puede ser pensado como un maldito accidente. Todo puede pensarse como un accidente, ¿no? Sí, en realidad lo que está queriendo decir es como una infidelidad aislada, ¿no? Claro, algo que no fue esperado ni buscado, que simplemente sucedió. Se dio justo una fiesta y bueno, claro. Por ahí nos dicen... Pintó onda en una fiesta y se dio y nada más, no la te veo nunca más. Te juro que no. Te juro que no la veo nunca más, no tengo ni el teléfono. Claro. No sé ni cómo se llama. Depende de cada persona, no creo que haya que agarrarse una estructura, pero siempre primero la sinceridad primero. Sí, Paula, siempre primero la sinceridad, pero... Acordate que la encuesta de Esther Pérez decía que todos están de acuerdo con vos, pero también está mal mentir, claro. Los mismos están de acuerdo con que si estuvieran engañando, lo que harían serían mentir. Precisamente una característica de la infidelidad es la mentira. La mentira, la clandestinidad, los sentimientos de culpa, las justificaciones, son características que tienen todos los casos de infidelidad. Exactamente. Me encanta la picardía del doctor, son increíbles cómo explican todo tan clarito. Yo los estoy aprendiendo muchísimo, gracias. Este es nuestro principal objetivo. Es cuestión de piel. Y con esto de la cuestión de piel, yo recuerdo de haber escuchado en alguna charla que hay 3 elementos clave en una aventura, ¿sí? Primero, en una infidelidad. La aventura es una... Aventura o affair. Aventura, affair, pata de lana. La lengua inglesa se suele hablar mucho de aventura, ¿no? Sí. Hay 3 elementos clave en una infidelidad. ¿Cuál es eso? Una relación secreta. Sí, claro, por eso, la clandestinidad. La clandestinidad. Es un componente que tiene ese picante. Una conexión emocional. Una conexión emocional desde el punto de vista en mayor o en menor medida. Claro, ¿sí? Bueno, salvo esa situación, como vos decías recién, ocasional, una situación aislada, claro, donde no alcanzó a haber una conexión emocional, sino que fue el resultado general, claro, en una fiesta, ponele. Yo creo en ese justificativo, dice. Y el tercer elemento es la alquimia sexual, y el punto clave acá es el concepto de alquimia, porque a veces esa química sexual, esa alquimia, ya el beso imaginado a veces hasta más potente que el encuentro, ¿no? Hasta a veces más intenso eso que imagino, sí, y hace más intenso el encuentro. Un poquito que ver con las expectativas. Por acá nos pregunta Marcos, si en sueños es infiel el sueño con alguien del pasado, ¿es infidelidad el sueño con alguien del pasado? Hay un tipo de infidelidad que tiene que ver con la fantasía, la infidelidad fantasía o la pseudo-infidelidad. El sueño es inconsciente. ¿Cómo es este tema del sueño? Bueno, tampoco podemos llamar infiel a alguien que sueña con algo, y más si ocurrió en el pasado. Con el pasado, como decíamos al principio, esto tiene que ver con cómo se da el concepto de infidelidad, ¿no? En el concepto de infidelidad, aparece esta cosa. A ver, por un lado podríamos pensar que bueno, tenemos 25 segundos, así que vamos avisando que si se corta volvemos a arrancar, ¿sí? Así podemos
responder correctamente a esto, ¿sí? Prefiero dar vueltas y responderlo a la vuelta. Y por ahí nos está preguntando cuántos encuentros definen que ya es una affair. Bueno, Creo que hay muchas cosas que lo definen. vamos ¿no? a ver. Seguimos en Facebook, como siempre, porque Facebook no da tiempo. Vamos a hablar de aclarar Sí. muchas de estas dudas también las tenemos nosotros, porque no es una verdad absoluta estas cosas. Y mucho de ese contrato tácito que se hace con la pareja depende de las ideas de la persona. Cuando hay preguntas dónde se puede lograr una infidelidad parecida a esa pregunta, ¿no? Y cada uno tiene un límite. Cada pareja sabe cuál es el límite de su pareja, eso lo conoce. Claro. Entonces, porque eso alguna vez se ha hablado seguramente. Entonces, no solo que cada uno tiene un límite. Ahí volvimos a Instagram. Decíamos que en relación a esa última pregunta, no solo que por ahora no se reconectó nadie, se fueron todos. No, hay que darle tiempo porque mientras yo estaba cargando una cosa y la otra y cargando el vivo a veces puede tardar un poco. Decía que no solo uno... Ahí están volviendo. Bien. Tiene un límite personal, sino uno conoce el límite de su pareja y esos límites están en ese contrato tácito. Entonces, ¿hasta dónde se puede perdonar o no una infidelidad? Cada miembro de la pareja conoce, sabe hasta dónde me van a perdonar y hasta dónde no, y por eso aparece la mentira, por eso aparece el ocultamiento, por eso aparece el engaño, porque uno sabe que probablemente no sea perdonado. Sí, señor. De hecho, volviendo, por ahí nos habían preguntado, de hecho, por ahí dice, la fantasía no es infidelidad. Hay gente que siente que si la fantasía expresada involucra a otra persona, sobre todo si involucra a una persona cercana dentro del entorno laboral, dentro del entorno familiar o del grupo de amigos, esa fantasía puede empezar a ser interpretada como un intento o una intención de infidelidad. Por eso es que a veces se discute tanto acerca de la fantasía. Eso se le llama infidelidad. Por ahí nos habían preguntado cuántos encuentros... La fantasía de la tercera persona imaginaria. Bueno, ojo con eso porque, como dice Florencia, el peligro en la fantasía, y que ¿no? Lógicamente eso va a producir un aumento en lo que hace al deseo sexual o a la excitación sexual de esa persona. Nos habían preguntado a partir de cuántos... a partir de cuántos encuentros claro, bueno, se considera una affair. Es lo mismo, ¿no? A partir de cuántos y con esta pareja. Sí. Para uno puede ser intolerable un límite, para otro puede ser tolerable una relación casual, como decías vos recién, y puede ser intolerable que eso no haya sido casual o que las casualidades se repitan mucho. Claro, que tiene que ver, a ver, lo mismo que pensábamos con la persona, la fantasía con la persona del pasado o soñar con una persona del pasado. Por ahí nos habían dicho, uno sabe y tiene el poder de decir que no. Sí, es cierto, pero a veces uno no dice que no. Es como cuando decimos, bueno, es preferible terminar y después irse con el otro, y a veces no sale tan bien como eso. Y eso, como decías, me parece que es interesante también para hacer la pregunta que nos está haciendo Ali, que nos dice, ¿qué opinan de la infidelidad virtual y creen que tiene el mismo efecto? Te voy a contar. Hablamos de diferentes tipos de infidelidad. Exacto. Estamos hablando de la infidelidad o de lo que se puede considerar infidelidad de la fantasía. Ahora Analía habla de la infidelidad por los medios virtuales, el teléfono, la computadora, las redes sociales. Yo tuve un caso en el cual el dolor
había sido la persona que había sido infiel, había tenido un contacto virtual, no había tenido un contacto presencial, o al menos aseguraba bajo todos los puntos de vista no haber tenido un encuentro presencial. Sin embargo, la herida para quien se sentía engañado era las cosas que se decían en esos diálogos. El te extraño, qué ganas de abrazarte, cómo me gustaría ver. La expresión del deseo, aunque nunca se hubieran encontrado. Entonces, si el diálogo es de ese tipo, lo que está manifestando es una conexión emocional, que eso puede ser exacto. más dura incluso que una conexión sexual. Sí, de hecho, bueno, hay diferentes estadísticas, pero hay algunas estadísticas, por ejemplo, hablan de mayor. Por supuesto, siempre hay varias estadísticas donde el varón se siente mucho más herido en su ego cuando la infidelidad implica la consumación del acto, y la mujer generalmente se siente mucho más herida en su ego cuando implica una conexión emocional. Pero volviendo a lo que decía Analía de la infidelidad virtual, el día de hoy, donde la virtualidad es un espacio que ofrece tantas posibilidades y donde la sexualidad no solamente la ofrecemos en el momento en que es delicado pensar en la infidelidad desde lo virtual, porque por ahí no se vieron nunca, pero tuvieron millones de sesiones de chat, de sexting, de videollamadas, con desnudos, con masturbación, con juegos eróticos. Entonces habría que preguntarse, ¿no? Dentro de esa pareja, inclusive, sigo insistiendo, creo que cada pareja en ese contrato tácito sabe sus límites, cada persona conoce sus límites. Exacto. Y en algún momento se lo ha transmitido a su pareja. Exacto. Entonces cada uno sabe. Y por ahí, bueno, se volvió a conectar quien había preguntado sobre si es infidelidad el haber soñado con una persona del pasado. Lo que yo trataba de explicar, mientras que me dijiste que nos faltaban 30 segundos, es que a veces la persona que ha soñado con alguien del pasado genera la inseguridad en el otro o la fantasía en el otro de que si soñó con alguien de su pasado es porque lo extraña, porque le gustaría volver a verlo. A veces es solo un recuerdo, a veces haber soñado con eso implica el recuerdo, digamos, el volver a explorar sobre ese reservorio de memoria mental donde de repente afloró el recuerdo. Y a veces tiene que ver con un poco con esto que se juega, ¿no? Cuando el otro siente que soñaste con alguien de tu pasado, o si soñaste con alguien de tu trabajo, o si soñaste, es porque hay un deseo hacia esa persona. Hay que tener en cuenta que no siempre es así, ¿no? Cada caso es particular, ¿no? Yo personalmente creo que separaría lo que es un sueño, que entra más dentro del inconsciente. Por eso yo decía que es lo que es una fantasía sexual. Exacto. Ejemplo, si yo fantaseo que me acuesto con tu hermana, vos me vas a decir cómo es. Pará, que sonó. Pará, claro, ¿cómo con mi hermana? No sé, me parece bueno, por eso, lo que pasa es que de pensamiento, las fantasías de infidelidad, o lo que se considera la pseudo-infidelidad, eso por ahí tiene que ver un poco con la infidelidad de pensamiento. A veces también se puede pensar desde el producto onírico. Nuevamente, la cuestión del sueño, acá dicen, lo difícil es difícil porque los sueños son una formación inconsciente y el tema es el por qué se lo haría saber a su pareja. A veces simplemente el comentario es: soñé con fulano, claro, o con fulana. Claro. ¿Y qué soñaste? Ahora lo tenés que contar. Y eso todo ya es para, bueno, ahora contámelo porque cobrás. ¿Se puede amar al marido y al amante, o solo es la necesidad que tiene uno por cada hombre? A ver, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando el amor está implicado en esto, hay que preguntarse. Hay un proverbio que dice que si amás a una persona
persona y luego empezás a amar a otra, deberías empezar a preguntarte cuánto amás a la primera, ¿no? Entonces, a veces uno está en esa intersección, en ese momento, de preguntarse. Hay gente que se pregunta si se puede amar a dos personas a la vez. En realidad, lo que ocurre, bueno, creo que he contestado lo de amar a la vez. Creo que vamos a abrir al proverbio y ver qué está pasando que te apareció la persona en tu vida. Eso por ese lado. Y por el otro lado, creo que hay una razón fundamental en esto de decir estamos amando a dos personas a la vez, que es que uno tiene una pareja con la que tiene una historia detrás, y otra que está conociendo, que tiene anhelos, que tiene expectativas, que tiene un futuro incierto. Sí, y esa incertidumbre de esa segunda pareja lo que hace a veces que incluso que eso también produce más atracción, porque uno está enfocando esas dos relaciones en forma completamente diferente. Patricia, no es lo mismo amor que enamoramiento, que En las clasificaciones de infidelidad hay un tipo de infidelidad que se hace como persistente, como una rumiación de la infidelidad, y que se denomina el eterno enamorado. El eterno enamorado es aquel que pone una expectativa excesiva, una idealización de la otra persona, y esa idealización de la otra persona dura un tiempo, y cuando esa persona empieza a conocer los defectos, cae ese ideal que él tenía, y a partir de ahí se decepciona, entonces empieza a buscar a otra persona que se le, y así en forma sucesiva. El eterno infiel, que es en realidad empezar a enamorarse. Sí, de hecho, en algún momento se habló del donjuanismo. Y hay un, no me acuerdo ahora quién es el autor. Ese es un cuadro distinto, porque el donjuanismo, el don Juan es el que necesita, cuando hablábamos hace un ratito de la autoestima, el que necesita ser mirado, ser adulado, el que necesita captar las miradas, pero no va necesariamente al acto. O sea, el don Juan es el que le gusta seducir y que no necesariamente necesita ir al acto de infidelidad. Sí, no, pero hay, no me voy a acordar quién es el autor, pero un psicoanalista que ha hecho una maravillosa interpretación del donjuanismo, dándolo, diciendo que es el equivalente a la histeria femenina, y que hace una explicación de que... Porque alcanza con la seducción. Claro, el tema es que una de las cosas que por ahí afirma este psicoanalista es que don Juan va saltando de mujer en mujer, buscando a ese amor que perdió y que ya no va a recuperar. Como que de alguna manera ese don Juanismo, porque esa necesidad constante, claro, que esa necesidad que a veces se ve, muchas veces tiene que ver con una herida narcisística donde hay un amor que fue muy importante, que se perdió, que no puede recuperarse, y que de alguna manera en esa constante seducción, como que de alguna manera conscientemente o inconscientemente se sigue buscando, sobre todo inconscientemente se sigue buscando ese amor perdido, ese amor que ya no voy a volver a tener, ¿no? Claro, bueno, pero el don Juan típicamente no lo va a encontrar nunca. Por entonces se queda en la seducción. Desde Hola, respondiendo a lo que decía Analía, dice: yo no soporto el solo hecho de decir hola por virtual, ya es infiel. Lo he padecido por muchos años. El exceso en los celos, ¿no? Claro. Todo un tema de celos. Y el don Juan es el calientapava. Bueno, claro, quiero hacer un comentario sobre lo que dice otra Rodrigo. persona allí, Rodrigo. Dice: el don Juan es el calientapava y la versión femenina es la calienta penes. Pava. Penes. La calientapava. La calientapava
también, ¿no? La frase típica es calienta la pava pero no toma el mate, ¿no? O conocida como histérica, ¿no? La mujer que solamente busca seducir, o ser Exacto. mirada, o generar. Incluso hay mujeres que se divierten con generar una discusión, como le pasa a otros por ahí, creo que era Analía, no sé quién dijo, sobre muy celosos, por ejemplo, son la presa ideal para este tipo de mujeres, Claro. que van a hacer lo posible para que esas personas se peleen o generen una historia sin buscar. Decía, inclusive partía de esto cuando preguntaba la cuestión de la infidelidad virtual a Analía. Yo he estado con un caso donde le hace explotar a esta pareja y hace que se destape la olla donde de pronto se encuentran todas las otras dificultades que había en esta pareja. Era una cuestión virtual, era una persona con la cual no se había encontrado nunca, pero que de repente duele. El tema es a quién le duele y el daño que se hace, ¿no? De hecho, la infidelidad ha sido un concepto que toda la vida ha sido condenado desde el punto de vista de que hay alguien que está siendo lastimado en este juego. Sí, no están felices los cuatro, y digamos. que incluso puede estar siendo dañino tanto para el infiel como para la víctima. Entonces, Exacto. la cuestión del daño que se provoca en la ruptura de relaciones tiene que ver con esto que vos hablabas. Quiero ir rodeando Sí. debido a la hora y a que mi comida ya está lista en Sí. el horno. Para los que no lo saben, Estoy sintiendo el saborcito que sale mi bondiolita de cerdo que dejé en el horno. Perdón si alguno otro hambre. nos saludan desde Villa Langostura. Javier, hola, ¿qué tal? Es Nos un buen preguntan- ajedrecista, ¿sabe? Manejar las relaciones. No, seguro. por favor, no le digas, no hagas que lo golpee. Por ahí dice, uno puede darse cuenta cuando la pareja es infiel, tanto el hombre como la mujer. Mira, No siempre. Mira, la recomendación es que no te preocupes por eso. Esa es la gran recomendación en general. Si vos te estás preocupando por si tu pareja es infiel o no, ya preguntas por qué, ya hay un problema, porque ya has perdido la confianza. Si no, no lo estarías haciendo. Entonces, lo recomendable es que trates de no pensarlo así. Siempre la infidelidad va a ser clandestina, siempre la infidelidad va a esconder las cosas, siempre va a ser a través de la... Sí, por Igual, más que lo ojo. intentes. Y si te querés enterar, también tenés que estar preparado para lo Sí, que te a vas a veces- enterar, ¿no? A ver, pero dice, uno puede darse cuenta, no siempre. A veces, tanto el hombre como la mujer, a veces la persona que... Hay estigma, ¿no? Hay estigma. Hay señales. Hay señales. Cuando vos ves que el otro cambia, o sea, esto Sí. no es una garantía, por favor, señora, no se alarme. No, pero ¿sí? hay señales típicas, ¿no? Hay señales. Cuando la otra persona esperaba cenar a las 8 como viene a las 10 y llegó a las 10 o llegó a las 11, empiezan a aparecer manzas o ausencia, ausencia desde lo sexual, de repente ya común en los profesionales, es interesante esto. Aparecen las costumbres, por ejemplo, de los viajes de negocios o los viajes a congresos, que podemos tener muchos los profesionales, donde a veces las costumbres van cambiando, entonces lo habitual es que viaje con su esposa, pero resulta que ahora empieza a cambiar esa historia y no quiere más viajar de esa manera, insiste en viajar solo. Bueno, hay un montón de estigmas que van, o de señales, como dice Flor, que pueden dar un indicio
que puede haber una infidelidad. Ahora, No hay garantía. no hay garantía de nada. Lo cierto es que la infidelidad por definición es algo clandestino y negado, entonces no tiene mucho sentido estar buscando a ver si la descubrimos. Pero bueno, dijimos que íbamos a ir redondeando. Para los que no saben, Ale tiene una hermosa costumbre, gracias por esto, que es que cada vez que vamos a hacer un vivo, él prepara una cena y en este momento tiene una maravillosa mundiola al romero en el horno. Por eso estoy diciendo vamos redondeando, sobre todo porque se me pasa la comida. Igual me salvó la picadita que llegó de Tandil, ¿eh? Sí, Gracias, llegó una Marina, picadita maravillosa de Tandil. Hoy la verdad tuvimos sponsor de todos lados, Eso nos permitió. Pero bueno, nos dice por ahí Patricia, gracias por la charla. Y yo voy a decir lo que siempre digo cada semana. Y yo digo siempre, gracias a ustedes, porque si ustedes no estuvieran ahí, no tendría mucho sentido que nosotros estuviéramos acá, ¿no? Y por ahí nos dicen qué rico, se lo merecen, sí, es cocina como los dioses. Viste que hablábamos la semana pasada que no hay nada más de hoy. Pero bueno, no tendría mucho sentido que nosotros estuviéramos acá si ustedes no estuvieran del otro lado, si no nos dieran sus palabras de aliento, nos proponen temas, nos hacen preguntas. Eso la verdad que gratifica mucho, que nos hace sentir muy bien, que llena el corazón. Así que dice Hugo, hay que juntarse, llevo el vino, no nos podemos juntar, lamentablemente voy a tener que comer yo esa mondiola. Ojalá, desgraciadamente hasta la primavera parece que no. Son muy claros y qué lindo, gracias. Muy bueno que hable en plural, me gusta que hable en plural, porque gracias siempre, por la charla. yo la peor parte de eso. Gracias a ustedes, la verdad, todas las semanas tratamos de pensar, no solo es lindo el doctor. Gracias a los dos, desde Chaco, abrazos, gracias a usted. Sí, es lindo el doctor, es muy lindo el doctor. No solo es lindo, sino que cocina, quiso decir. Impecable, nos dice la y no me voy a perder de decirlo. Es un tema muy difícil, la infidelidad tiene consecuencias graves con algunas parejas, tiene consecuencias graves en la autoestima de las personas. Son consultas frecuentes al psicólogo, ¿no? La infidelidad manda al psicólogo a la gente. Es una fuente de disolución de parejas de años, muchas veces sufren los hijos las consecuencias de estas disoluciones. Es una experiencia devastadora, que un poquito también ahí con respecto a los celos, a la culpa que origina, a un sentimiento que trae, pero como siempre decimos, no solo es fuente de consecuencias negativas, también puede ser fuente de consecuencias positivas para la persona, incluso para ambos miembros de la pareja, porque a veces no nos damos cuenta que formamos parte de una pareja completamente disfuncional y la extendemos en el tiempo solo con el afán de seguir en pareja, de no romperla. Incluso siempre, a veces implica un nuevo comienzo. Claro, para ambos. A ver, para la pareja o por fuera de la pareja, porque ¿cuántos amores han nacido a partir de una historia de estas, ¿no? Lo difícil que es manejarlo por ahí, ¿no? A veces cuando esa pareja decide continuar con la relación habiendo venido de un universo donde todo era clandestino, legalizarse también implica que hay muchos fantasmas con los cuales luchar. Por ahí, mira, te dejo una pregunta para que vayamos pensando. Nos están preguntando qué opinamos del sábado y me parece que es interesante que lo planteemos para algún otro vivo, todas estas cuestiones, aunque más allá de que la semana pasada cuando hablamos de sexo kinky, algo dijimos cuando pero está hablamos bueno. De sexo kinky, esa persona que preguntó sobre el sábado podría revisar ese video, algo dijimos, pero bueno, todo lo que tiene que ver con el sábado y el sábado masoquismo. Dicen, vas a tener que meter una hora extra, bajarle al fuego. No, sí, esta ya es la despedida y nos dice Patricia Hidalgo,
Patricia Hidalgo López, mis másters y yo son argentinos, bellos, gracias, de verdad, ojalá podamos hacer algo lo más cerca posible a sus descubrimientos Patricia, y sus avances, ¿no? Vos sabés que te digo porque yo la verdad que lo descubrí hace poco y me pareció fantástico. Master y Johnson tuvieron mucha difusión, sobre todo porque en la época que ellos existieron, el nazismo hizo que desaparecieran las investigaciones que se estaban haciendo en Alemania, que siempre son los precursores de la sexología. Pero nosotros tenemos un representante en Latinoamérica que se llama Alzate, es un colombiano que fue contemporáneo de Masters y Johnson, y la verdad que sus investigaciones y sus conclusiones sí, han sido muy buenas. Han sido excelentes y de una... Han aportado muchísimo, inclusive a lo que ya sabía. En español, Elías Alzate, un colombiano... Sexualidad tratado sobre sexualidad humana, es realmente un libro genial. Sí, nos dice, les dejamos un brindis con Nati, brindamos con ustedes, gracias por sus palabras, nos dice Alito. Nico Lauría, hermosa pareja, un gusto Flor, un gusto Nico. Ya habrá oportunidad de que en algún momento nos conozcamos. Sí, tenemos pensado cuando en algún momento tenía esta interminable cuarentena, hacerlo en algún restaurante, en algún... Claro, cuarentena, esta cuarentena. Seguramente tengamos oportunidad de encontrarnos en alguna cena. Tenemos inclusive ya propuestas para hacer, cuando todo esto empiece a normalizarse un poco, de hacer cenas temáticas, de hablar, de encontrarnos, lo cual puede llegar a estar muy bueno. De hecho, el año pasado hicimos algunas cenas y fueron realmente muy buenas. Sí, nos divertimos mucho, sobre todo. Nos divertimos mucho. Sobre todo que hoy no vino, creo que lo reclaman, sobre todo cuando John sale de la caja, ¿no? Pasamos algo de chivo aprovechando a la gente conectada. Sobre todo hay gente que se conecta por primera vez. Yo soy médico urólogo, trabajo en un hospital privado de comunidad en Mar del Plata. Florencia, bueno, ¿te querés presentar? Yo soy psicóloga y sexóloga. Trabajo en un consultorio privado, pero trabajo en colaboración con Ale en el hospital de la comunidad de manera voluntaria. Ya son los clásicos de los viernes, nos dice Cris, abogado. Ese es lo que quería comentarles. Todos los viernes 22:45 hacemos este vivo, tratando de transmitirle algo de lo que sabemos o creemos saber y lo ponemos a consideración. No hay problema, escriban lo que quieran ahí en la página. Recuerden que queda todo grabado en Facebook y también con un poquito de delay, como estamos de tiempo, sí, lo subimos todos al canal de YouTube, sí señor. YouTube, no solo el canal de YouTube, que está un poquito olvidado, también entran como Sex Med Sex, recuerden la abreviatura de sexología y medicina sexual. Nos dicen por ahí, nosotros nos vemos en pareja, nos suma y nos multiplica, qué bueno eso. Me voy a ir con esto que nos dice Silvina. De hecho, los que creemos son los mejores. Gracias, que bueno tener amigos que nos apoyan. Me encantan. Silvina desde Mendoza. Silvina desde Mendoza, me encantan, dice Jessy, grande. Ale y Flor, dice Rodrigo. Saludos desde Colombia, son grandes, gracias. Gracias, desde Colombia, mirá, desde el país de Elías Alzate. Sí. Justo. Son pioneros en la investigación sexológica, los colombianos. La verdad que, como siempre digo, gracias y muchas gracias a ustedes, porque sin ustedes ahí no tendría sentido que nosotros estemos acá. Y por ahí no tiene sentido. Pero vamos a estar igual porque nos gusta. Pero sí, la verdad que lo disfrutamos mucho y nos hacen bien, nos hace bien encontrarnos con ustedes, así que bueno, para la semana que viene, tengo hambre. Para la semana que viene ya revelaremos temas, siempre una sorpresa que revelamos. Es bueno hablar casi 2 horas de infidelidad y que tenga apetito. Sí. Bueno, pero porque no hablamos de cosas que nos
Gustavo. Si no fue tu año, no fue tu daño. También es cierto eso. Así que bueno, muchas gracias. Nos estaremos encontrando hacia el viernes que viene. Vamos a estar revelando el nuevo tema con el que nos vamos a encontrar. Sí, porque Florencia se enoja conmigo cuando yo lo adelanto. Ella quiere hacer la promoción. Así damos un poco de... Así que no me deja decir. El vivo del viernes pasado adelanté que íbamos a hablar de infidelidad, pero hoy me callaron desde el principio. Así que bueno, la semana que viene revelaremos la incógnita y esperamos También por supuesto, si ustedes tienen algo para proponernos, como la chica que mencionó al lado. Sí, las disciplinas, el BDSM también es un tema muy interesante. Sí, siempre nos llegan algún mensaje. Tenemos igual alguna sorpresita preparada. Siempre. Independientemente del programa de los viernes. Así que bueno, chau chicos, buenas noches. Muchísimas gracias y cita obligada viernes 22:45 con Sex Med Sex. Nos vemos.